Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan importante de Josué. Estamos en el capítulo 6, estamos viendo la conquista de Jericó, lo que significa la conquista de Jericó. Ciertamente que estamos mirando desde el aspecto aún narrativo, es un poco más espinoso, es un poco más difícil, en el sentido de ir mirando estos relatos que no son fáciles. Nosotros decíamos que por una parte hay en este relato algo épico, ¿verdad? Una narración de lo que significó o lo que podría significar, teológicamente hablando, ciertamente, una conquista de una ciudad, que sería entonces como ese modelo de la conquista. Pero por otra parte, después nos damos cuenta que el autor sagrado o alguien estilo glosa, como que van transformando esta misma narración desde un sentido litúrgico. Y entonces entra la procesión. Aquí entonces es el pueblo que va caminando, que lleva en andas al arca. Esto también es muy interesante, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros también nos preguntamos, ¿cómo esto de la procesión? ¿Qué significa la procesión? Llevar en andas, nosotros llevamos a los santos, llevar en andas al arca de la alianza. Nosotros también tenemos, pero todo esto viene ciertamente como una tradición. Esta es la tradición. ¿Por qué? Porque la tradición significa transmisión. Entonces, porque quiere decir que estos son elementos. Hasta ahora nosotros, ¿verdad? Dentro del cristianismo vivimos esto. Algunas veces grupos sectarios que no entienden estas cosas, ¿verdad? Y entonces, cuando uno no entiende, cuando uno no mira profundamente lo que significa, ¿verdad? Entonces dice cualquier rey, así les puedo decir.
¿Por qué? Y porque no entramos en lo profundo ni decimos desde un estudio serio, ¿verdad?, de lo que significa, porque aquí estamos hablando desde un elemento antropológico profundísimo, ¿verdad? Incluso aquí nosotros estamos viendo que esta narración es una narración que va sufriendo transformaciones desde el aspecto litúrgico. Y aquí en este aspecto litúrgico donde va entrando el elemento procesional, llevar en andas nada más y nada menos que el arca de la alianza, ¿verdad? En ese versículo final del último día, como decíamos, de la conquista, nosotros no encontramos ya el arca como era tan importante en esos primeros días, ¿verdad? O sea que aquí también tenemos que estar muy atentos y tenemos que darnos cuenta que hay elementos que en el desarrollo del pensamiento y del aspecto de la religión, de ese contacto y de ese entender la manifestación de Dios, de cómo Dios se va revelando, van entrando elementos importantes, pero que siempre nos hablan desde una realidad antropológica. Eso es lo que hay que tener siempre en cuenta y hay que tener en consideración. Vamos a mirar un poco, nosotros decíamos allí en el versículo 17 que cómo se explica la alusión, decíamos, ¿verdad?, de Rahab. ¿Por qué aparece aquí? Podríamos atribuirle a escrúpulos narrativos si Josué no avisa al pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Y bueno, porque si el pueblo no sabía eso, ellos dijeron que tenían que entrar, asaltar la ciudad, no dejar nada. Ahí ya entra la primera característica, es la primera característica que va a ser modelo para todos los asaltos de las otras ciudades cuando ellos van conquistando Israel. Y aquí entonces le está diciendo, por favor, atención, les dice, ¿verdad? Entonces, todo al exterminio. Aquí cabe el peligro de que cualquiera le mate a Rahab, ¿verdad?, y a toda su familia. Un autor que actuase con esta mentalidad tendría que haber sido más exacto y añadir que podían identificar la casa con la cinta roja atada a su ventana. Todos esos elementos, ¿verdad?, pudieron haber metido dentro de esto. Pero el que ya leyó anteriormente es como que recuerda y es como que tiene, ¿verdad?, ya en la memoria fijada. O sea, no volver a repetir. Entonces, como también existen dentro de la Biblia algunas narraciones muy repetitivas. Si ustedes quieren mirar de esas narraciones muy repetitivas, miren, por ejemplo, el Génesis capítulo 24, si ustedes recuerdan en nuestro estudio, que repite 1 y 2 y 3. Y primero le da la orden y después entonces se ejecuta. Y en la ejecución te vuelve a repetir todo lo que se dijo en la orden, ¿entendiste? Y así. Y entonces se va y le narra y después le dice, ¿sabes qué hice? Y le vuelve a narrar todo lo que nosotros ya escuchamos. Primero en la orden dada al inicio, luego en la realización y ahora te dice, te saca el resumen y te dice lo que hizo y te vuelve a narrar todo lo que hizo, ¿verdad? Bueno, en fin, son situaciones narrativas, bueno, de ese estilo. Esto ya nos está mostrando y demostrando que son autores también diferentes, ¿verdad? Que incluso tienen una finalidad diferente. Algo que están queriendo también subrayar, porque cuando hay mucha repetición, si alguien te repite demasiado veces algunas cosas, por algo te está repitiendo. Lleva. Entonces, hoy cual casen de ejina, hoy potás en tu ponaina, la andes en una vez, entonces hagan segunda vez en dune. Andes en duino, pero segunda vez, que tercera vez venga a tomar en du. Y así, ¿verdad? O sea, son elementos también narrativos muy interesantes que nosotros dentro de un estudio del lenguaje podemos entender. Y dentro de eso también podemos entender este sentido, ¿verdad?, psicológico o un sentido también, ¿verdad?, de la repetición. En fin, todos son elementos interesantes dentro del estudio bíblico. Después tenemos que llegar al mensaje, porque a través de estas cosas también nosotros entendemos que se nos está transmitiendo un mensaje. Si yo te repito 3, 4 veces lo mismo, entonces quiere decir que te estoy enviando un mensaje también. Si te dije una vez, pero lo dejé en una forma superficial, entonces es como que lo lleve el viento, ¿verdad? Pero si yo insisto 3, 4 y 5 veces sobre
un mismo mensaje significa que eso ya es un mensaje. Eso quiere decir que ya me está preocupando o eso es lo que yo te quiero verdaderamente transmitir. Y así. Son elementos que tenemos que ir pensando un poco. Entonces el tema de Rahab aparece aquí por motivos más bien teológicos. Y vamos a mirar cómo sería. El anatema admite excepciones con las personas que se han portado bien con los israelitas. Entonces volvemos a insistir, porque nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cómo es que aparece aquí Rahab? ¿Por qué a Rahab? ¿Verdad? Está bien, se le ha dicho también la fidelidad, no se olviden que este es el elemento esencial dentro del pensamiento israelita. Nosotros lo que hemos dicho tenemos que cumplir. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. El parte médico del Papa Francisco de este jueves es también positivo. Según el Vaticano, a última hora del miércoles tuvo unas décimas de fiebre. Este jueves le hicieron un TAC y otras pruebas para descartar hemorragias internas o infecciones. Los análisis descartaron también cualquier lesión. El Santo Padre continúa con el tratamiento programado y sigue alimentándose por vía oral, recita el comunicado. Además, este miércoles envió un mensaje a los pequeños pacientes del Departamento de Oncología Pediátrica y Neurocirugía Infantil y a sus padres. Es un departamento que está muy cerca de su habitación. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Espíritu, llena mi vida, sana la herida de mi corazón. Espíritu, lava mi vida, sana la herida de mi corazón, de mi corazón. Yo sé que tú sanas al pecador, yo sé que tú sanas al pecador. Tu misericordia no va a soltarme, porque tú quieres sanarme. Espíritu, Espíritu, me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan importante, el libro de Josué. Estamos en el capítulo 6 y estamos mirando un poco estos versículos, el versículo 17. Los espías, recordemos, se habían comprometido, ¿verdad?, a algo que superaba las atribuciones, ciertamente, porque ellos ya estaban dando por asegurado. A pesar, ¿verdad?, de que uno también, y decíamos en aquel curso bíblico, ¿verdad?, más atrás, ustedes pueden mirar cuando estudiamos el capítulo 2 de este mismo libro de Josué, nosotros decíamos, sí, son ciertas atribuciones que se daban los espías y decían, bueno, nosotros les perdonamos a ustedes, ¿verdad? Nosotros les vamos a perdonar todo, pero recordemos que aquí va contra la misma ley de lo que nada más y nada menos está dando Dios por una parte, pero que Josué después está diciendo al pueblo, no hay que dejar nada ni nadie. Incluso después le van a castigar a Acán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Acán se guarda, o sea, no lleva al anatema, esconde, deja para sí mismo, ¿verdad?, algunas cosas que él saca como botín para sí mismo. Entonces, ¿cómo reaccionará Josué ante esta situación? Ellos se toman ciertas atribuciones y le dicen, cuando nosotros lleguemos, ustedes, la familia, pero estén todos aquí, etcétera, etcétera. O sea, les da ciertas normas también, porque se piensa, ¿verdad? Y se dice, ¿cómo yo le voy a conocer en una guerra, en un entrar, en un asalto? Todas esas cosas difíciles, ¿verdad? Difíciles. Pero, sin embargo, aquí nos hace entender, más bien desde el aspecto teológico, decíamos. Porque ¿cómo reaccionará Josué? Aquí tenemos la respuesta. El autor aduce 2 veces la misma causa, por haber escondido a los emisarios. Miremos un poco. En este versículo 17 dice, ustedes consagrarán al Señor la ciudad, todo lo que hay al exterminio. Lo exterminarán por completo. Quedarán con vida, dice, solamente Rahab, la prostituta, y todos los que estén con ella en su casa, porque ella ocultó a los emisarios que nosotros habíamos enviado. Este es entonces en el primer momento. Y luego vuelvo a repetir en el versículo 25. Josué dejó con vida a Rahab, la prostituta, a su familia y a todo lo que le pertenecía.
y ella habitó en medio de Israel hasta el día de hoy, por haber ocultado a los emisarios que Josué había enviado. Bueno, nosotros también en nuestro estudio anterior habíamos mirado un poco y decíamos, y bueno, posiblemente era una cuestión etiológica, es decir, para explicar y decir por qué una de las tantas tribus también, ¿verdad?, que luego permanecieron, o ellos convivían con los israelitas, estaban ahí, ¿verdad?, pero que eran de otros clanes, de otras tribus. Y en este caso era una tribu seguramente cananea, la tribu de Rajá. ¿Y cómo es que esa tribu permaneció ahí en medio de los israelitas? Entonces, una forma de decir, ¿verdad?, que aquí está esta tribu que tiene su razón de ser. ¿Por qué convive con nosotros? Porque ellos fueron quienes a nosotros nos salvaron. Ellos fueron quienes a nosotros nos dieron esa posibilidad de que nosotros pudiéramos ingresar. No solamente a la tierra prometida, sino que sobre todo esta primera conquista de la ciudad de Jericó, ¿verdad? Y no ser descubiertos también, porque ahí van los espías, entran, y entonces cuando saben, vinieron, entraron, entonces se les persiguen, se les buscan, y ella entonces las esconde, luego las hace también salir por la ventana, dice. Y después, entonces vienen todos estos otros detalles, muy interesantes que ya hemos visto. Por lo tanto, podría haber aducido un argumento más teológico buscando la trampa de poner a la ley contra la misma ley. Efectivamente, Deuteronomio 7:1-4, donde se prohíbe perdonar a los cananeos, amorreos, etc., se da como motivo porque ellos apartarán a tus hijos de mí para que sirvan a dioses extranjeros. Para que sirvan a dioses extranjeros. Vamos a mirar un poco el libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 7, del 1 al 4. Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra de la que vas a tomar posesión, Él expulsará a 7 naciones más numerosas y fuertes que tú, a los hititas, a los girgasitas, a los amorreos, los cananeos, los perisitas, los givitas y los jebuseos. El Señor, tu Dios, los pondrá en tus manos y tú los derrotarás. No hagas con ellos ningún pacto, ni les tengas compasión. No establezcas vínculos de parentescos con ellos. Y entonces es interesante, ¿verdad? Porque dice que permitiendo que tu hija, le dice, no tienes que permitir, se case con uno de sus hijos o tomando una hija suya por esposa a tu hijo. De lo contrario, ella apartará de mí a tu hijo y lo hará servir a otros dioses. Entonces el Señor se irritará contra ustedes y enseguida los exterminará. Por eso, trátenlos de este modo. Derriben sus altares, destruyan sus piedras conmemorativas, talen sus postes sagrados, prendan fuego a sus ídolos, porque tú eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. Él te eligió para que fueras su pueblo y su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Bueno, eso entonces es muy interesante, ¿verdad? Pero aquí la preocupación, se dan cuenta, que es entonces la cuestión de la idolatría. Recordemos también Deuteronomio, estamos justamente en la escuela deuteronomista, es la que ha reflexionado después del exilio, durante el exilio, comienza a pensar y dice, bueno, si nosotros hoy estamos en el exilio, es porque nosotros fuimos idólatras, es decir, fuimos detrás de falsos dioses. Y entonces hay que ser duro. Aquí no tenemos que dejar que otras naciones vengan y otras naciones entonces interfieran en nuestra realidad. Y eso es lo que aquí nosotros estamos encontrando, ¿verdad? Esto es entonces lo que se está describiendo. En realidad este sería el motivo. Se da como motivo, porque ellos apartarán a tus hijos de mí
para que sirvan a dioses extranjeros. Este es el sentido teológico profundo entonces. Pero esto no es válido en el caso de Rahab, ¿verdad? Ya que ha dado pruebas de gran fe en Dios. Y tampoco se le puede aplicar al criterio. Deuteronomio 9:5 dice: el Señor despoja a esos pueblos por su justicia. Entonces, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este libro tan interesante, tan lindo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor,
sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad. Y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre, vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra. Jesús vivo está. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan importante, tan interesante, el libro de Josué. Estamos ya en este capítulo también muy lindo, que es el capítulo 6 que encontramos aquí. Decíamos el por qué, ¿verdad? Encontramos aquí lo de Rahab. ¿Por qué Rahab tiene que entrar? Porque va contra la misma ley, decíamos, de todo lo que se había dicho. El Señor mismo le había dicho, enteroetea, el exterminio, nadie tiene que quedar. Incluso después en el capítulo 7 vamos a tener el caso de Acán, decíamos, que no, siendo israelita, pero no ñe perdonáis, no ñe perdonáis. Pero hemos escuchado y hemos leído en el bloque anterior, ¿verdad?, lo que ya decía también el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, capítulo 7, del 1 al 4, dice que efectivamente todo tiene que ser llevado al exterminio.
Si nosotros nos lo llevamos al exterminio, está el peligro entonces, dice, ¿de qué cosa? El peligro entonces de que podamos caer en la idolatría. Bueno, aquí entonces el Señor dice, despoja a esos pueblos por su injusticia. El narrador podría haber sugerido esos matices de la ley para justificar su transgresión, pero no lo hace. Se mueve al mismo nivel requerido por Rahab. Pórtense bien conmigo igual que yo me he portado bien con ustedes. Entonces, esto es lo que encontramos aquí, ¿verdad? En esta narración. Pórtense bien conmigo como yo me he portado bien con ustedes. Esta justa correspondencia a nivel humano justifica la excepción de una ley religiosa tan importante como la del anatema. Entonces aquí también hay una reflexión interesante, ¿verdad? Aquí podemos encontrar una reflexión tan buena, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Ese respeto, ¿por qué entonces incluso podemos decir ese cariño hacia esa persona, hacia Rahab, que le perdonan todo? Porque según la ley por la ley, entonces ellos tenían que llevar al exterminio. Pero aquí uno piensa, sí, porque hicieron, ¿verdad? Porque hicieron. Pero sobre todo entonces ante esta frase, ¿verdad? La palabra dada. Porque aquí le está diciendo, Rahab misma le había dicho, pórtense bien, ¿verdad? Ustedes, pórtense también conmigo, así como yo me he comportado con ustedes. Esta justa correspondencia a nivel humano. Estamos entonces al simple nivel humano, pero que justifica la excepción de esta ley religiosa tan importante como la del anatema. Nos movemos entonces en el contexto profético y evangélico de que la lealtad está por encima de la ley. La lealtad por encima de la ley. Esto volvemos a repetir y volvemos a mirar. La lealtad por encima de la ley. Sería ridículo entonces, intolerable recurrir a la ley y a sus matices para justificar algo tan básico. Sería ridículo, intolerable recurrir entonces a la ley, es decir, hay que exterminarlo, hay que matarlo, porque dice la ley. Pero sin embargo, una justa correspondencia tendría que ser. Pórtense bien conmigo igual que yo me he portado bien con ustedes. Así de sencillo. Entonces, es la lealtad. Recurrir a la ley y a sus matices para justificar algo tan básico, entonces sería horripilante si nosotros vamos la ley por la ley, la aplicación de la ley por la ley. Y esto es para pensar, ¿verdad? Esto es para pensar en muchas de nuestras acciones, en la vida sobre todo, ¿verdad? De las personas. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces está el valor de la lealtad, el valor de transgredir la ley, pero cuando hay lo que nosotros estamos diciendo, un valor mayor. El valor mayor que está aquí entonces. Y eso es importante, ¿verdad? Cuando uno es chiquilín todavía, o sea, cuando uno todavía no tiene esa noción de lo que significa verdaderamente entonces ese valor, ciertamente que estas cosas lo dejan pasar, ¿verdad? Entonces uno se vuelve intransigente, ¿verdad? Esa es la intransigencia. O sea, es una incapacidad, diríamos en este caso, ¿verdad? Porque no llega a entender, no llega a reflexionar. Entonces a alguien que está inseguro y a alguien que no puede dominar un elemento reflexivo o una problemática, entonces va tirando la pelota. Ese es también famoso, ¿verdad? Aquí consultamos entre varios. O sea, todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo opina. En este caso, y esto es lo esencial, ¿verdad? Y esto es lo que nos propone aquí el valor de la lealtad. Se mira los elementos más importantes en este caso, ¿verdad? De lo que, en este caso, una prostituta, estamos hablando de una prostituta, pero sin embargo el valor que está haciendo, imagínense, aquí hay una grandeza tremenda, ¿verdad? Entonces, ahí se mira esa lealtad y se mira el valor.
Entonces no podemos cerrar los ojos y no podemos entonces escudarnos diciendo no, porque esto, porque aquello, ¿verdad? Entonces sin conocer, sin conocimiento de causa, podemos decir. Con esto lo único que podemos hacer y podemos decir es que muchas veces veite, ojos cerrados, una incapacidad, ¿verdad?, de manejar y de ver situaciones, ¿verdad? Y entonces, bueno, nos lanzamos y hacemos estas cosas negativas, ¿verdad? Entonces, por eso dice, sería ridículo, una cosa ridícula, intolerable, recurrir a la ley y a sus matices para justificar algo tan básico. Bueno, vamos al versículo 18, que es también muy interesante, el versículo 18, cuando se presenta aquí todo, ¿verdad?, lo que ha sucedido. Dice de la siguiente manera: en cuanto a ustedes, le dice, tengan mucho cuidado con lo que está consagrado al exterminio. Esto ya está preparando, decíamos, lo de Acán. Tengan mucho cuidado. No sea que llevados por la codicia, esta es la ley entonces que se está poniendo, se adueñen de alguna cosa prohibida, porque entonces pondrían en entredicho al campamento de Israel y le atraerían una desgracia. Le atraerían una desgracia. Eso es entonces lo que nosotros estamos encontrando aquí. Entonces, lo anterior no significa que cada cual pueda interpretar libremente el anatema. No estamos diciendo de eso, ¿verdad? Que cada uno entonces pueda hacer lo que quiera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sino que estas palabras subrayan su importancia y las graves consecuencias que traería para todo Israel no cumplir esa norma. Entonces, porque algunos y que tuvo un molestado, ¿verdad? Aquí nosotros estábamos hablando de lo que significaba una excepción, pero esa excepción que está por la lealtad, o sea, algo mayor, algo que uno se da cuenta, pero así no hace falta, hasta cerrando los ojos uno se da cuenta, ¿verdad? Pero el problema es que siempre, como decimos nosotros, le pasas la mano donde ya aprendemos hoy del codo. Aupea por no que lo oico, porque entonces entre los que te hayan, va ese pico, va ese pilla, va ese tape muy, va a pilla por la ley, ¿verdad? Entonces el famoso esto, ¿verdad? Entonces ante esta situación, lo que se mira es aquí, decirle y ser bien concreto. Atención, en cuanto a ustedes, vamos a ser exigentes, vamos a ser rigurosos. El versículo 18, entonces, como decíamos, está anticipando el capítulo 7 de lo que vendrá a Cam, que justamente sucede. Es decir, se está subrayando y se está diciendo que a pesar de que existe allí con esta mujer, que es Rahab y toda su familia, una prostituta, se le perdona, sin embargo, te vuelve a recalcar que la ley continúa vigente, que tenemos que siempre seguir nosotros de acuerdo a la ley. Y no pertenecía, entonces el relato original fue introducido para conectar la conquista de Jericó con el relato sobre el valle de la desgracia. Entonces, este capítulo, ¿verdad?, y no pertenecía al relato, anticipa el capítulo 7 y no pertenecía al relato original. En cuanto a ustedes, ¿verdad?, tengan mucho cuidado con lo que está consagrado al exterminio. Bueno, y le atraerían una desgracia. Muy bien. Seguimos un poco más ahora con respecto a los metales preciosos que quedan también consagrados. Versículo 19. Todo el oro, la plata, los objetos de bronce y de hierro serán consagrados al Señor y pasarán a formar parte de su tesoro. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen
y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación. Dicen que un día un niño en un pesebre nació. Por mi salvación.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde este capítulo 6, versículo 19. Estamos mirando con respecto a los metales, decíamos, los metales preciosos que aparecen aquí. También estos quedan consagrados al Señor, no mediante la destrucción de los metales, sino pasando a formar parte del tesoro de Yahvé. Quiere decir que cuando se está narrando, aquí ya existía el templo. Entonces, está entre los tesoros de Yahvé. ¿Qué quiere decir los tesoros de Yahvé? Este tesoro que en el versículo 24 es designado de forma anacrónica. Ahí está. Anacrónica quiere decir fuera del tiempo. Es la anacrónica. Como el tesoro del templo del Señor. Constituye para algunos autores una ficción del autor deuteronomista. En tiempos de Josué no existía templo ni existía tesoro. ¿Entendieron? Pero aquí está entonces la grandeza, la riqueza, ¿verdad?, de cómo estamos explicando, o el autor sagrado está explicando, ¿verdad?, al pueblo. Esta es una pedagogía, esta es una enseñanza, ¿verdad?, que está haciendo el autor sagrado al pueblo, de la importancia del templo, de la importancia y el valor entonces también del donar, del dar, de tener ese tesoro del templo, la riqueza, poner entonces el aspecto de Dios por encima de todo. Ahora, en tiempos de Josué no existía templo ni existía tesoro. En contra de esta teoría se manifiesta otro autor, ¿verdad?, estudioso, gran estudioso de la Biblia, del Cor. Según él, en tiempos antiguos había un tesoro de Yahvé, dice, del Cor, que ya existía, un tesoro de Yahvé. Y esto lo demuestra, dice, este texto de Josué mismo, que habla del hierro como de un metal raro y valioso. Y lo confirma la presencia de tesoros en templos palestinos, como el de Baal Berit en Siquén. Luego el tesoro de Yahvé sería el tesoro sagrado de la anfictionía de las tribus de Israel. Bueno, estos son entonces así del Cor, que va un poco en contra, pero me parece a mí por lo menos que es mucho más anacrónico, ¿verdad? Porque recordemos que esto se está escribiendo en el año 500. Entonces, aquí sí ya tenemos el templo y ya destruido de nuevo, ¿verdad? Y justamente aquí está el problema. El templo destruido. Entonces el templo es tan importante, hablar del tesoro del templo. Pero sea lo que fuere, o una teoría o la otra, el autor parece moverse en unas coordenadas muy pragmáticas frente a la interpretación del anatema como algo que no admite excepciones. Él considera absurdo quemar los metales preciosos que puedan ser tan útiles para las empresas del Señor o para el culto del templo. Entonces aquí se está refiriendo más bien a eso, ¿verdad? Primero, luego, esa es la rejapita, ¿verdad? ¿Cómo vas a quemar? Entonces, pero no tanto como vas a quemar en el sentido de por qué vas a quemarlo, ¿verdad? Sino que sobre todo el cómo hacerlo. Imagínense, estamos hablando de metales preciosos. Entonces, ¿cómo hacer? Porque estos son metales duros, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer todo esto? No es fácil. Si es que uno se va a ubicar dentro de su contexto, donde están viviendo, lo que ellos están haciendo. ¿Y por qué razón? ¿Verdad? ¿Cuál sería la razón concreta? Todo el anatema. Aquí nosotros dijimos ya, y eso también en la presentación inicial de los libros históricos, de por sí cuando hablábamos, uno de los temas esenciales y fundamentales era la cuestión de la idolatría. Y entonces, estos elementos son los que podrían llevar entonces al pueblo, o tal vez estos fueron los elementos que llevaron al pueblo, ¿verdad?, a desviarse de Yahvé, la idolatría, con el aspecto entonces
del becerro de oro famoso, que es un poco el prototipo para decirnos de que se pueden utilizar mal estos metales preciosos, confundiendo al pueblo y confundiéndose el mismo pueblo con respecto a Dios, ¿entienden? Y entonces quedarse en todo lo que significa simplemente un elemento visual, el elemento que nosotros podemos entonces hacerlo de las manos humanas, hechuras de las manos humanas. Entonces, esto también es lo que el autor de Deuteronomista está pensando, está reflexionando, y entonces dice, bueno, aquí tenemos que ser tajantes, tenemos que ser duros. Ciertamente que la palabra de Dios, entre comillas, lo digo así, ¿verdad? Exagera, ciertamente que hay una exageración en esto. Pero para darnos a entender de la prioridad entonces en el seguimiento de Dios. Porque todo lo que nosotros comenzamos a desviar, ciertamente que después nos lleva hacia un mal camino. Ahora en el versículo 20, después de las palabras de Josué, continúa el relato. Tampoco faltan incongruencias, ¿verdad?, en este versículo. El texto dice que el pueblo gritó. El pueblo gritó, que está en singular, en hebreo. Tocaron las trompetas, y cuando el pueblo escuchó el son, ¿verdad?, de las trompetas, el pueblo gritó. Esta inserción de las palabras de Josué 16 al 19 ha provocado probablemente estas repeticiones e incoherencias. Por lo demás, todo sucede según lo previsto, cada una de las murallas. Asalto y conquista. Muy bien, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir esta reflexión que es muy interesante, ir viendo todo lo que significa entonces la cuestión también del anatema. Vamos a seguir estudiando posteriormente nuestro curso bíblico próximamente, siguiendo este capítulo 6, que es muy interesante. De los versículos que vendrán ahora, del 21 al 25, serán justamente sobre el tema del anatema. Y nos despedimos con la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.